la línea y le damos la bienvenida a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Asmundo. Hoy es viernes de la diplomática y por eso está con nosotros Juan Pablo Delgado. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, querida Baitiare. Bienvenido. Vamos a hablar de un personaje histórico, sin duda, que mañana cumple 90 años de edad, el comandante Fidel Castro. ¿Es correcto? Vamos a hablar un poquito del contexto, cómo surge este personaje icónico de la revolución, por supuesto, cubana, y del Che Guevara. Sin duda tendremos que hablar de él también. Pero después de estos años, ¿qué podemos dar como premisa de lo que sucedió en torno a la revolución cubana y a este personaje, Juan Pablo? El peso histórico de Fidel Castro es innegable. En la segunda mitad del siglo XX yo creo que ha sido de los titanes más grandes en la historia universal. Y definitivamente nada más mencionar su nombre es como el efecto que tiene la luna llena en los hombres lobo de las películas. A todos los enloquece o los enrabia. Y por eso, señores, si gustan escribirnos a nuestro Twitter utilizando el hashtag comandante o el hashtag chacal del Caribe, @Baitiare Mateos, @Delgado Cantú, para que nos den también sus opiniones sobre este muy polémico personaje. Porque también se ha vuelto un poco mítico, ¿no? Claro, después de que su salud se vio mermada, también se escondió, se alejó mucho de la escena pública y bueno, pues de repente tenemos oportunidad de verlo. Sin embargo, pues el comandante a sus casi 90 años, mañana los cumple, pues sigue de alguna manera afectando directamente a la sociedad en Cuba. Sí, definitivamente. Volvamos un poco a la historia y principalmente yo creo que uno de los grandes aciertos que precisamente hizo que tuviera toda esta aura mística como personaje histórico fue que tras la Revolución Cubana de 1959, Fidel Castro demuestra que una pequeña isla a 90 millas de Estados Unidos puede levantarse contra el imperio yanqui y decirle: a ver, tío Sam, aquí las cosas se hacen como el pueblo quiere. Tú ya no puedes venir a imponer tus modelos capitalistas, tus dictadores que eran títeres, porque precisamente en el contexto de la Guerra Fría, bueno, los ánimos estaban demasiado crispados entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos creía que toda América Latina era su patio trasero. Ya vimos lo que pasó tiempo después de la revolución en Chile con Augusto Pinochet, los Somoza en Nicaragua, los Duvalier en Haití, pero igual apoyaron dictaduras en Brasil, en Argentina, en Guatemala. O sea, Estados Unidos hacía lo que se le daba su gana. Fidel Castro, al triunfar con la revolución y derrocar a Fulgencio Batista, uno de los cuantos títeres que tenía Estados Unidos en la región, le pone una línea al imperio yanqui y le dice: aquí el pueblo es soberano y hacemos lo que nosotros queramos. Y a la manera en la que nosotros queramos. Claro. Ya no vamos a seguir las órdenes desde Washington. Ahora bien, no todo para Cuba y para el mundo fue positivo. Sí pudo haber desatado la imaginación revolucionaria junto con Ernesto el Che Guevara, de que los jóvenes podían levantarse en armas y derrotar estos gobiernos tiránicos y demás. Pero hay que recordar, en la crisis de los misiles, con Kennedy en Estados Unidos y Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, que Castro fue quien puso al mundo al borde del cataclismo nuclear. Porque si recuerda bien la gente, Nikita Khrushchev quería poner en jaque a Estados Unidos enviando misiles nucleares a la isla de Cuba, que está muy, muy cerca. Apuntando hacia Estados Unidos. Obviamente, con la capacidad de llegar a las principales ciudades de la costa este. Obviamente, era un juego de geopolítica. Nikita Khrushchev quería salirse por las buenas de esa situación, pero Fidel Castro le escribe una carta y le dice: señor Khrushchev, creo que esta es la oportunidad para terminar por siempre con el mal o el enemigo capitalista. Y por lo tanto, yo creo que usted debería atacar de manera preventiva a los Estados Unidos con armas nucleares. Imagínate las consecuencias, Baitiare, de que la Unión Soviética hubiera seguido los consejos del señor Castro. Bueno, el mundo no existiría actualmente. Finalmente, ahorita hablaremos de lo que ha pasado con Cuba bajo su régimen y ahora el de su hermano Raúl, pero pues mira, Fidel Castro, que llegó con estas ideas de revolución, de libertad, de democracia, se pasó en el poder
varias décadas, que sobrevivió el mandato de 10 presidentes estadounidenses. O sea que la democracia, tal y como la conocemos aquí en México o en el resto del mundo, en Cuba no logró cuajar. El dictador Fidel Castro, sin duda, pero vamos a hablar un poco a 57 años de esta revolución cubana, en donde el socialismo pues fue principalmente el que, por supuesto, aportaba a la sociedad en esta isla. También las uniones que tuvo con diferentes países en Latinoamérica, Claro. en algún punto ahora ya con Raúl Castro, con Argentina, con Venezuela, con Evo Morales también. Claro. Entonces, hablemos de esto. ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el legado de Fidel Castro después de esto? Ya lo hemos dicho, lo dijimos hace un par de minutos, hay mucha polarización. Unos creen que es el comandante, otros creen que es un maldito chacal. Pero definitivamente, si algo le tenemos que reconocer al régimen revolucionario de Cuba, son dos cosas: la salud y la educación. Porque en cuestiones de salud, mortalidad infantil, esperanza de vida y demás, está a la par Cuba de países industrializados como Estados Unidos. En cuestiones de educación, prácticamente erradicaron el analfabetismo, que durante la época de Fulgencio Batista estaba cerca del 40% de la población que no sabía ni leer ni escribir. Fidel Castro sí termina con eso. Prácticamente todos los cubanos terminan la preparatoria y tienen acceso a la universidad de manera gratuita. Entonces, dos áreas muy estratégicas para el desarrollo de un país que definitivamente hay que darle un acierto al régimen revolucionario. ¿Cuál sería el contraste en temas económicos? Porque sí Claro. tienen grandes innovaciones médicas, incluso muchas personas pues que tienen la oportunidad de invertir también en cuestión científica, investigación científica en Cuba. Y pues ahora se habla también de esta oportunidad que tienen a la apertura económica En con eso Estados están Unidos, ahora, claro. ya en el mandato de Barack Obama. Sí, definitivamente en cuestiones políticas están pues, la cuestión de los presos políticos, que Raúl Castro dice que no existen y que le den la lista antes de liberarlos. Bueno, eso no hay que entrar mucho en detalle. Y está también la cuestión de los exiliados. Definitivamente la cuestión económica tampoco ha sido uno de los grandes aciertos. Los cubanos siempre van a poner como enemigo al imperio yanqui, que les puso un bloqueo después de la crisis de los misiles, pero definitivamente las medidas económicas de Fidel Castro tampoco han sido muy apropiadas. Desde siempre dependía, pero vitalmente, de la ayuda recibida de la Unión Soviética y los países satélites para todo, cuestión de petróleo, que recibía más del 98%, cuestión de maquinaria, todo este tipo de cosas. Era la línea vital, La Habana, Moscú. Pero una vez que cae la Unión Soviética, Cuba se queda prácticamente desamparado, sin aliados, sin amigos, sin países con quien comercializar. Pero entonces, bien lo mencionas tú, llega el bonachón, comandante Hugo Chávez a Venezuela y le dice a Cuba: seamos amigos, yo te regalo prácticamente petróleo y tú a cambio me puedes dar, por ejemplo, médicos que vengan a los barrios más pobres de Caracas y demás. Ahora bien, ¿dónde está Venezuela en este momento? Peor que Cuba, peor que cualquier país del mundo, yo creo, en cuestiones económicas. Entonces Cuba nuevamente tiene que buscar nuevos aliados, nuevos amigos con quien poder pues, llevar una relación comercial sana y demás. ¿Y quién resulta ser esa persona o ese país? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ya vimos que hace un par de meses Barack Obama fue a la isla de Cuba por primera vez en décadas que un presidente visitaba la isla y pues ofrece su mano amiga. Supuestamente todo el mundo vio esto como un rayo de esperanza, que por fin Cuba... Se abrió también la oportunidad de que la embajada volviera a trabajar, Exacto. la embajada de Estados Unidos en Cuba. Definitivamente. Pero nada más se fue Barack Obama. El comandante Fidel Castro escribe en el Granma, que es el periódico oficial, que ellos no necesitan que les anden regalando nada, que no son pordioseros y que el imperio yanqui se puede ir, bueno, a hacer lo que más le guste hacer. Finalmente sí, Cuba sí se está abriendo. Fidel Castro dejó el poder en el 2006. Entonces ya estamos cumpliendo 10 años sin Fidel Castro al frente. Ahora su hermano, Raúl Castro, sí está llevando gradualmente, a cuentagotas, una serie de reformas. Ya permite el uso de celulares, abrió la entrada al internet. Está la cuestión de los cuentapropistas, que son personas que ya no trabajan para el Estado y pueden ganar su dinero por cuenta propia. Entonces son cambios positivos, pero habrá que ver, eso sí, Baitiare,
la sombra del comandante todavía pues está muy presente. ¿Y hasta qué? Y no lo estoy diciendo que lo deseo, señores, para que no nos den odio. Hasta que muera Fidel Castro vamos a poder realizar un balance real y objetivo de su mandato. Mientras siga vivo, las personas siguen mistificadas con su existencia. Otro hecho también importante que abrió sin duda la posibilidad y esta relación con la Iglesia Católica fue la visita del Papa Francisco antes de que llegara a nuestro país. Hablando precisamente de eso, la relación México-Cuba. Hablemos del come si te vas. ¡Qué horror! ¿Y qué vino después? Sí, claro. La verdad es que igual muchos mexicanos no lo tienen muy presente, pero Cuba es nuestro vecino. Tenemos una frontera marítima con la isla de Cuba. Y entonces cuando triunfa la revolución, el gobierno mexicano decide apoyar o decide actuar de manera muy positiva con la revolución. Esto por dos razones muy principales, Baitiare. La primera es que le daba, al apoyar a Cuba, le daba una libertad a México, un aire de rebeldía contra Estados Unidos. Ya dijimos que en la Guerra Fría Estados Unidos tronaba dedos y toda América Latina se cuadraba. México le dice a Estados Unidos, a ver señor, no, yo quiero apoyar a mi aliado, a mi vecino, y así lo hizo. Cuando en 1964 la Organización de los Estados Americanos decide excluir a Cuba completamente, México es el único país que sigue manteniendo relaciones y eso precisamente habla muy bien de la relación que hemos tenido históricamente. Por otro lado, esto es lo que se dice, que el presidente Díaz Ordaz habla con Fidel Castro y le dice, yo te sigo apoyando, nos llevamos bien, sin ningún tipo de broncas, pero tú no intervienes en la política interna mexicana. En los movimientos estudiantiles Exactamente, en México. ya vimos cómo el Che Guevara fue a Bolivia a hacer la revolución, soldados cubanos fueron a Angola. Fidel Castro sí estuvo muy activo atizando los fuegos revolucionarios. Aquí en México teníamos a la guerrilla, en Guerrero, en Michoacán y demás, y a los estudiantes que estaban muy enardecidos y muy al tanto de estas ideas comunistas. Entonces le dice el presidente a Castro, tú no te metas y yo no me meto, señor. Así de fácil. Entonces todo iba muy bien hasta el 2002, que el presidente de la alternancia, Vicente Fox, en una cumbre internacional en Monterrey, para quedar bien con su homólogo George Bush, le dice a Fidel Castro, oye, pues mira, te puedes quedar a la comida, pero luego te vas a tener que ir, que popularmente es el, oye, comes y luego te vas. Pero ahorita el presidente Peña Nieto vuelve a relanzar esta histórica relación que tenemos con el pueblo cubano. Les perdonamos gran parte de la deuda externa. Precisamente el año pasado Raúl Castro estuvo aquí en México visitando. Claro. Y pues habrá que ver qué va a pasar, eso sí, Baitiare, cuando los Castros salgan de la escena. Porque Fidel Castro mañana cumple 90 años y Raúl Castro ya dijo, y esperemos que cumpla su palabra, que él en el 2018 se acabó. Se va del poder abriendo la puerta ¿a quién, Baitiare? ¿A los viejos tiranosaurios revolucionarios o a una nueva generación de jóvenes? Habrá que esperar. Habrá que esperar. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Por nada. Y entonces estamos esperando también su opinión a través de las cuentas de Twitter. Claro que sí. Siempre un gusto estar aquí, ya sabes, Baitiare. Nos vemos la próxima semana. Polémico el personaje. Polémico, como siempre Fidel Castro. Faltaba Muchas gracias. más. Buen fin de semana. Vamos a continuar con noticias internacionales porque en